Bienvenidos amigos, bienvenidos a todos a un nuevo webinar Contaportable. Recuerden, hacemos webinars todos los miércoles a las 8:30. ¿Qué vamos a ver esta noche? Vamos a ver el tema de la facturación electrónica, pero en la autenticación. Cuando hablamos de factura electrónica, tenemos que saber que hay una serie de tecnología detrás de ella que está haciendo posible que esto funcione de manera correcta. Sugiero que vea todos los webinars anteriores. Hemos realizado una secuencia, hemos llevado una secuencia ordenada de cómo funciona la tecnología, qué son los archivos JSON, qué función cumple el firmador, cómo está sustentado esto con la firma electrónica, la ley de firma electrónica, y todo eso viene a conjugarse para que la factura electrónica funcione y funcione bien. Bien, vamos entonces a proyectar. Voy a presentarles no es una diapositiva, sino es un esquema que he hecho. Creo que me funciona mejor hacer esquemas. No sé ustedes qué piensan. Eh, este esquema o infografía, le podríamos llamar, resume completamente el procedimiento de autenticación de la factura electrónica. Cuando dijimos que las APIs son una manera en que los sistemas platican, en que los sistemas interactúan unos con otros, hablábamos de que hay una serie de protocolos. Entonces la pregunta sería, cuando usted va a un correo electrónico, va a una plataforma en línea de banca electrónica y se loguea ahí, usted introduce una credencial, introduce un password, siempre nos piden un token. Se ha fijado ahora en la banca en línea, yo creo que ya no hay una plataforma que no trabaje con token. Eh, eh, Pudiera haber alguna, pero creo que todas ya tenemos nosotros una app en el teléfono que nos genera un numerito aleatorio que tenemos que introducir para podernos loguear. Algunos nos mandan todavía un correo para autenticarnos. Hay una serie de protocolos para, una vez somos autenticados, podemos ya interactuar con la plataforma. Si es banca electrónica, entonces ya podemos transaccionar, podemos hacer transferencias, podemos ver estado de cuenta, podemos ver algún depósito, realizar algún pago, etcétera. Todo esto es porque ya nos autenticamos, pero por supuesto necesitamos tener un password, una contraseña y algún otro método de autenticación, como sería el token de generación del teléfono, que lo generamos en el teléfono, en las apps de los bancos, de la banca electrónica de cada uno de nuestros bancos. Entonces, si hacemos eso, si hablamos de esa tecnología de autenticación, ¿cómo funciona en el caso de los sistemas cuando platican entre ellos? Hay muchos estándares, hay muchas formas de resolver esto. Recuerden que todos estos son estándares que por alguna necesidad se fueron llevando a la práctica y se han, valga la redundancia, estandarizado, o sea, se han hecho toda una metodología de cómo deben de funcionar. Esa tecnología, ese estándar se llama JSON Web Token, que es el que utiliza y el que ha sido seleccionado para que los sistemas nuestros, por medio del sistema de transmisión API, manden la factura. Esa factura tiene que ir firmada, eso ya lo vimos. Esa autenticación que vamos a realizar entre los sistemas se realiza con la tecnología del JSON Web Token. Y para llevar a cabo eso, se cumple el protocolo del JSON Web Token. Eso ya está estandarizado, Hacienda lo ha escogido, ellos han seleccionado ese tipo de autenticación, por lo tanto nosotros tenemos que apegarnos a ello. Si usted es programador y está viendo este webinar, seguramente se está preguntando en qué consiste eso. Decía, entonces usted se va a estar preguntando cómo autentico mi sistema automáticamente. Y es a través de esta tecnología del JSON Web Token. Bien, vamos a proyectar para que ustedes puedan ver de qué estoy hablando. Empiezo a explicar la diapositiva porque tengo que mostrarles este esquema que he realizado. Ya lo voy a explicar. Bien, antes de seguir, entonces, les voy a pedir si pueden siempre compartir el webinar, si pueden dejarnos un like, dejarnos un comentario, dejarnos una pregunta, dejarnos alguna valoración de qué les ha parecido todos estos temas. Vamos a ver entonces cómo es que funciona en 7 pasos el JSON Web Token. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Cómo se realiza esta autenticación? Ustedes lo van a aprender aquí en este webinar en lo que resta
del tiempo. Bien, voy a hacer un acercamiento. Esto es una infografía, yo luego se las paso. Si necesita recibir esta información, recuerden que siempre la estamos enviando a todos nuestros suscriptores de nuestra lista de webinars. Puede ir a nuestro sitio web y en la sección de webinars inscribirse para recibir este material posteriormente a la transmisión de este webinar. Bien, paso número 1, autenticación. Ustedes recuerdan que yo les hablaba de una llave que se generaba, una llave privada. Esa llave privada no solamente sirve para hacer el firmador, para utilizarla en el firmador y firmar el JSON. El JSON es el archivo de texto que se genera con toda la información que contiene la factura electrónica y que va a ser transmitido a Hacienda. Ese JSON se codifica y se firma con el firmador, que es tema que vimos la semana pasada. Si usted no ha visto ese tema, vaya porque es muy interesante. Explicamos cómo funciona y cuáles son las distintas maneras de tener un firmador. Ese firmador es una aplicación independiente que está corriendo en el background de la máquina y que yo voy a usar para firmar los JSON Web Token. Entonces ahí ocupo yo la llave privada, la llave pública y el certificado. En este caso estamos hablando de cómo mi sistema que yo voy a realizar, ya sea sistema contraportable, ya sea el sistema que usted tiene RP en la empresa, el sistema que ha desarrollado Hechizo, el sistema que tienen de casa, entonces cómo lo voy a autenticar contra la plataforma. Voy a necesitar entonces dos cosas para hacerlo, para poder enviar al Ministerio de Hacienda y que ellos me autoricen a realizar todo lo que conlleva pues la emisión de la facturación electrónica. Para eso voy a necesitar la llave privada. Recuerdan ustedes cuando nos registramos, llave privada, llave pública y se descargaba el certificado, entonces la llave privada aquí va a servir para autenticarme. Adicionalmente voy a necesitar el NID del contribuyente. El NID del contribuyente va a ser como el usuario, va a ser como el usuario, como que si yo, como cuando yo me logueo en una plataforma de banca electrónica, entonces necesito mi usuario y necesito una clave, un password. En este caso, para Hacienda, el NID es el usuario y la llave privada generada en la plataforma al momento de inscribirse voluntariamente al plan de facturación electrónica nos genera esa llave privada. Ojo, no es la llave no es la clave, perdón, que usamos para declarar impuestos. Esa es otra cosa. Esta es la llave privada que me genera junto con el certificado y la llave pública que descargo al momento de registrarme en el plan de facturación electrónica. Tenga en cuenta eso, no confundir. Entonces voy a necesitar esos dos datos, los mando al Ministerio de Hacienda. Hacienda lo recibe, en paso número 2, verifica las credenciales, verifica que el NID existe, verifica que la llave privada ha sido y es correcta y es la que ha sido generada al usuario de ese NID. Eso ellos lo tienen almacenado en una base de datos. Por cierto, todo esto, según el documento de Hacienda, todo esto está almacenado en base de datos no SQL. Por eso es que usamos archivos JSON y por eso es que tenemos que llegar a esa estructura jerarquizada del archivo JSON, porque es una base de datos no SQL. Entonces, ellos revisan esto contra su base de datos y si las credenciales son coincidentes, es decir, la llave coincide con el NID, entonces la credencial es autorizada. De esa manera, se va a crear en el paso 3 el JSON Web Token. El token que hay que crear, ustedes ya lo van a ver más adelante en qué consiste realmente eso, es básicamente otro archivo JSON donde va especificado el tipo de encriptación. En este caso yo he tomado esto de ejemplo, ¿verdad? Pero esto que ustedes están viendo aquí varía en el caso de Hacienda, pues ellos están usando el hash 512, o sea que es una encriptación de mayor nivel todavía, la que estoy poniendo aquí. Va a ir una información generada que va a decir a la aplicación cuál es el usuario, cuál es el nivel de acceso, cuál es el rol que funge. Esto va a ir encriptado. Una vez, repito, una vez es enviado el NID, la llave privada a Hacienda, ellos verifican las credenciales, como se haría con cualquier sistema, y luego ellos van a generar un archivo de texto que lleva esta información. Esta información que estoy viendo aquí es similar a lo que Hacienda me va a dar, una firma, un cuerpo, una cabecera, y eso yo voy a tener que recibirlo en mi aplicación y guardarlo para luego realizar todos los envíos de los archivos JSON para generar los DTS y así poder hacer la facturación electrónica. Pero antes, Hacienda me va a enviar eso codificado. Es decir, va a tomar esto que está aquí arriba, nuevamente aparece esa palabra codificado, es porque tenemos que enviar codificado el archivo para saber que no ha sido alterado. Y de esa manera,
Él viene y lo codifica. Este es un ejemplo real de un token, un token. Este token va a estar almacenado o va a estar registrado en el Ministerio de Hacienda y me lo va a devolver a mí. En la aplicación que yo voy a desarrollar para esto tiene que recibir ese token, es decir, este conjunto. Piensen en esto como una clave bastante larga, ¿verdad? Una clave, pues, que es muy difícil de inventársela. No pudiese yo alterar una letra aquí y poder hacer el envío de una factura. De esa manera es la seguridad. No pudiese yo aleatoriamente generar ese web token porque me sería muy difícil, me pasaría años queriéndolo generar y nunca lo lograría, nunca lo adivinaría, sería muy difícil. Por supuesto que con una gran computadora tal vez se pudiese hacer, pero tengan en cuenta que a los 3 envíos de un token errado, entonces la plataforma me bloquea el usuario. Entonces se vuelve bastante difícil poder falsificar eso, casi imposible. Y de esa manera es que la seguridad funciona. Ese token me lo va a enviar a mi computadora, la computadora emisora. ¿Cuál es el emisor? Es la computadora que yo voy a tener en mi local o el sistema que voy a tener corriendo en la nube, en el caso que lo tenga en nube. Él va a recibir ese web token y con eso va a poder enviar los archivos JSON sin ser rechazado por el servidor del Ministerio de Hacienda. Esto no es la firma, tengan en cuenta. La firma la vimos el webinar pasado y el firmador, cómo es que funciona a través del certificado, etcétera, firma el documento y eso sirve para poder reconocer que es un JSON, un archivo JSON de factura electrónica correcto y que la persona que está consignado ahí en los datos del emisor es la persona que dice ser porque tiene una firma que lo acredita como tal. ¿Sí? Esto no es eso, esto es simplemente para que mi aplicación pueda hacer esos envíos sin ser rechazado por el Ministerio de Hacienda. Si no, si no hubiese esta seguridad, se pueden imaginar ustedes, sería como tener una banca en línea donde cualquiera que llegue ahí se puede loguear y puede entrar a ver las cuentas de todo el mundo. Eso sería una falla de seguridad catastrófica, ¿no? Lo mismo sucede con el servidor de Hacienda. Hacienda no quiere que cualquiera le esté enviando archivos JSON, aunque vayan correctamente elaborados, aunque vayan firmados, tiene que seguir un protocolo de autenticación. Por lo tanto, necesita generar, como dijimos, la llave privada con el NIT, enviárselo a Hacienda, generar, Hacienda comprueba esas credenciales, luego él devuelve un token o un archivo de texto que lleva esto interno, pero codificado. Si lo lleva codificado, quiere decir que no lo voy a poder leer porque va a ir codificado en base 64, como es la especificación del JSON Web Token, y yo lo que voy a ver es un conjunto de letras y números como este. ¿Sí? Esto va a variar, o sea, si ustedes agarran esto y lo ponen ahorita ya no sirve, se está renovando cada cierto tiempo. Bien, entonces, la aplicación recibe esa información y tiene que guardarla. Y aquí es donde los programadores que estén viendo este webinar tienen que saber e implementar una metodología de almacenaje y renovación de ese web token. Porque ese JSON Web Token no lo voy a poder tener para siempre, sino que tiene un vencimiento. Ya vamos a ver cuál es el vencimiento. Más adelante, quédese aquí para ver cuál es el vencimiento. Recibe entonces la aplicación, el web token, o si lo tengo en mi computadora, en el caso cuenta portable, el sistema va a estar instalado en su computadora. Usted lo va a tener en su laptop, en su computadora de escritorio, ingeniero, pero ahí mire que mi computadora es lenta, no importa porque el cuenta portable puede correr en una computadora de hace 20 años. Y eso es porque el lenguaje en el que está hecho es sumamente eficiente y está basado en lenguaje C y el lenguaje es súper rápido porque es tecnología de bajo nivel, ¿no? Entonces, usted puede instalar nuestro software en cualquier computadora, lo puede instalar usted mismo, no necesita instalar servidores de base de datos, servidores robustos para que pueda correr el aplicativo. No, usted lo puede instalar en cualquier computadora. Y ese token tiene que almacenarse, en el caso nuestro, en una base de datos, una tabla en formato SQL, debe de ser almacenado. Si usted tiene el sistema en la nube, pues el sistema en la nube va a hacer esa autenticación. Usted va a tener que registrar su llave privada en ese sistema para que genere ese JSON Web Token. Por lo tanto, también tiene que tener en cuenta que esos datos van a estar en el servidor de un tercero que usted a lo mejor no conoce y por lo tanto tiene que contratar una plataforma que usted le genere y le inspire confianza de que ahí no va a haber ninguna manipulación de esa información. De cualquier forma, ese token tiene que ser almacenado. ¿Por qué?
porque luego yo voy a hacer el envío en cada transmisión. Cada factura que luego yo genere, voy a tener que, adicional de, esto ya lo vimos en webinars anteriores, adicionalmente de generar el archivo JSON con todas las especificaciones que también ya vimos en un webinar, vamos a tener que firmarlo y le vamos a tener que insertar en la cabecera ese JSON Web Token. Cuando digo en la cabecera, piensen ustedes como cuando hacemos un archivo de Word, hacemos un documento y en la cabecera le ponemos el número de página o le ponemos el nombre de quien hizo ese documento. Entonces, así es la cabecera cuando enviamos el JSON Web Token, cuando enviamos el request. Entonces, el request es una petición, es un conjunto de texto que estoy enviando al servidor, lleva el Web Token en la cabecera y de modo que Hacienda lo primero que hace es verificar si ese Web Token es correcto y acto seguido, ya autenticado, porque verifica que ese es un token correcto y que no está vencido, entonces ya puede hacer todos los procesos internos para realizar el sello de la factura electrónica y eso me genera el DTE. Por eso la autenticación es lo más importante. El JSON Web Token es lo que va a garantizar la seguridad de comunicación entre el Ministerio de Hacienda y mi computadora emisora de la factura electrónica. Bien, ahora hablemos de renovación, porque esa autenticación lo que va a hacer es que, si no, ustedes tengan en cuenta esto, ustedes piénsenlo. Cada vez que yo hago una factura ahorita, entonces hago mi factura, listo, hice una factura ahorita y luego a los 30 minutos viene otro cliente y me pide otro producto, otro servicio, entonces yo voy a hacer otra factura. En ese momento, ya la plataforma de Hacienda me deslogueó, ¿sí? Todos hemos pasado por eso en el Ministerio de Hacienda, cuando estamos declarando un archivo de los CSV que hay que subir y de repente me aparece un código ahí raro cuando sube el archivo, eso es porque la sesión ha finalizado y solo dura 20 minutos. 20 minutos puedo estar yo inactivo en el sistema de Hacienda sin que me saque. Entonces, eso es lo mismo para los sistemas de transmisión API. Recuerden que tenemos sistema de facturación y tenemos sistema de transmisión API. Aquí estamos hablando toda la tecnología detrás del sistema de transmisión API. El sistema de transmisión API necesita tener la facilidad de no estarse logueando cada vez que envíe una factura. Envío una factura ahorita, envío otra a los 30 minutos, otro a la hora. Entonces no voy a tener que estar haciendo el proceso de autenticación nuevamente, sino que simplemente voy a enviar el web token y con eso Hacienda, a través de sus protocolos internos, de su sistema, va a validar que yo soy un usuario que tiene derecho a conectarse. Si eso no es correcto, entonces me va a rechazar y me va a sacar de ahí, me va a decir usted no tiene permiso de usar nuestra plataforma de facturación, sistema de transmisión API, perdón, y por lo tanto no va a poder hacer envíos de facturas. Eso es seguridad, jóvenes. Esto es para poder garantizar que nadie va a estar enviando información o que cualquiera puede enviar información, mejor dicho. Bien, renovación del token. Como decía, no voy a estar autenticándome cada vez que envío una factura. Tengan en cuenta ustedes que esto va a estar en almacenes, va a estar en gasolineras, va a estar en supermercados. Entonces, ese token va a hacer de que yo no tenga que estarme logueando cada vez que genere un ticket, pues si no sería sumamente ineficiente el proceso. Y eso también conlleva que yo lo tenga aquí. Ese web token lleva una fecha de expiración. Es decir, va a una fecha que me va a decir este web token ya no es válido en tal fecha. De modo que si yo lo genero hoy, 21 de junio a las 9, voy a tener 24 horas para poderlo usar. En 24 horas yo puedo enviar todos los DTEs que necesite, firmados, por supuesto, y con todas las especificaciones que me pide el Ministerio de Hacienda, y voy a poder enviar todos los que necesite y no voy a tener que estarme logueando. A las 24 horas ya no me va a ser funcional ese token. Por lo tanto, voy a tener que hacer una renovación de ese token. Para esto hay una API en la cual yo puedo renovar el web token. Sin embargo, yo sugiero para los programadores que están viendo y áreas de TI, pues simplemente implementen esa lógica en su aplicativo
de modo que pasado tanto tiempo, entonces ustedes simplemente vuelven a solicitar otro JSON Web Token. No hay problema. Tip que les doy, ustedes pueden solicitar todo lo que quieran. Si yo, pues no sé, pues debe tener algún límite, pero si yo quisiera solicitar un Web Token cada hora, lo puedo hacer y lo he probado y no me ha bloqueado la plataforma. Pero para no estar saturando el Ministerio de Hacienda, el servidor, entonces puedo estarlo implementar una lógica dentro de mi programa que a las 24 horas, 23 horas y 59 minutos con 59 segundos, entonces me solicite un nuevo web token, lo almacene y a partir de ese momento vuelva a estar enviando eh, los, los archivos JSON, ¿sí? Y con eso yo mantengo mi aplicación conectada y logueada al Ministerio de Hacienda y puedo transmitir los archivos eh, para que Hacienda me haga todo el proceso que hemos visto en webinars anteriores. Próximo miércoles 8:30, siempre aquí en Contraportal. Hasta luego.